Bueno, era breve la pausa. Les tengo que preguntar porque las redes y la tecnología a veces no nos ayuda. Doctor está en línea, ¿no? ¿Lo tengo presente ahí? Sí, Bueno. sí, disculpas nuevamente por No, no no, ir, no, ¿eh? no, no, no pasa nada, no, es una manera de llegar igual. Bueno, hábleme de la terapia. ¿Por qué la gente tiene, digo, lo llevaron a terapia? Saquemos un poquito esta pandemia, pero, solo te van a dar un informe, es al mediodía y a la tarde, y son 2 minutos, no podés entrar. ¿Por qué tiene todo este halo de oscuridad y de tristeza la terapia? Qué buena pregunta. Bueno, Mauricio, hemos trabajado juntos con Mauricio y sabe que yo y muchos, y hace mucho tiempo planteamos, y esto sí es mío, la terapia del picaporte y no del manijón. O sea, que la terapia sea abierta, que no haya una manija trabada. Ajá. Por razones de la especialidad y lo que implica tratar pacientes que están complicados, es verdad que no puede haber familiares presentes en todo momento. Pero yo no estoy de acuerdo con esa postura. Hace años que intentamos, tanto en el público como en otros, ser terapias abiertas. De hecho, en el San Juan y en el Balestrini, cuando empezó la pandemia también, fuimos lo más abierto posible y no restringir la visita. ¿Por qué? Porque fuera del COVID, estar en terapia intensiva es un momento de incertidumbre. Tal vez hay certezas con lo que hay que hacer y a dónde queremos ir con los resultados, pero hay la incertidumbre de cómo va a responder el paciente. Esa incertidumbre la tenemos nosotros, pero no se la tenemos que transmitir de una manera cruda a la familia. Y entre la incertidumbre que genera fuera del COVID y las puertas cerradas y los horarios limitados, sí se generaba ese lugar oscuro, extraño, ¿no? E inaccesible. Yo creo que eso se está perdiendo. La pandemia sí ayudó a generaciones más jóvenes a instalar de entrada, muchos hospitales lo hicieron, la videollamada. Entonces ya empezar a decir, hay un paciente en terapia, no puede ver a su familiar, justo es la pandemia, bueno, aprovechemos. Así que yo creo que de las cosas buenas que nos va a dejar la pandemia es esta cultura de saber la importancia que hay que darle al familiar, porque, al paciente, pero y al familiar. Esto es como en la pediatría. El pediatra tiene que tener una gran habilidad, generar una gran habilidad en hablar con los padres, en traducirle en un idioma común a los padres lo que está pasando con su hijo. Bueno, esto es más o menos algo parecido, pero bueno, hay que sacrificar mucho tiempo, y eso los que somos más grandes tenemos que enseñarlo, que es valiosísimo sacrificar ese tiempo en el informe, la apertura, y que se vea a la familia para que no parezca algo oscuro y dudoso. Tal vez ahora en esta época se dificultaba mucho el tema por, bueno, la contagiosidad de lo que significa el coronavirus y también la falta de material, ¿no? Porque hay que vestirlo al familiar como si fuera uno de nosotros, ¿no? Como uno de los médicos tratantes. Así que muchas veces no había disponibilidad o no había recursos como para poder acceder a eso. Pero creo que se está cambiando y sobre todo en el privado, que tiene tal vez alguna posibilidad más, hay una apertura como para que de pronto pueda haber un contacto que es tan importante, porque el enfermo que está en terapia está tanto tiempo que hasta se desconcierta, está confuso y de pronto la llegada de un familiar puede cambiar el panorama. Totalmente, ya de por sí el encierro en los pacientes en terapia intensiva les genera ese cuadro, el típico de estar perdido, de estar desorientado, y siempre justamente uno trata de que el familiar entre lo antes posible para que el paciente conecte rápidamente con el medio, para que interactúe. Sí, sí, la interacción del paciente con el familiar es parte del tratamiento. Es como bien decís, era una cuestión de costos de entrada, pero en el público también, se está haciendo mucho en el público esto de tener la apertura, es cuestión de considerarlo un tema clave. Pero se va abriendo. Yo creo que podemos elegir quedarnos con cosas buenas de la pandemia, como esta, por ejemplo, las terapias abiertas. Hay tiempos de duración de la estadía de un paciente? No, Digo, se acá, puede hacer un tiempo largo. acá creo que hay mucha más incertidumbre que en cualquier Correcto. otra instancia, sobre todo los pacientes ventilados, ¿no? Que realmente están... Por eso siempre uno explicaba el tema de la saturación y del tema del colapso, porque justamente son pacientes los que entran en ventilación que están 15, 20 o tal vez 30 días.
Exacto. Sí, sí, el promedio fue ese. 20 días, 15 algunos, 40 otros, sí, sí, los ancianos, la gente con sobrepeso, sí, sí, ese es el promedio. Ese es el promedio y eso a la familia que no saben de lo que se trata, sí, sí, le genera muchísimo más angustia agregada a la incertidumbre. Pero bueno, Eh, se está aprendiendo. ¿Qué dijo? No lo entendí. Que se está aprendiendo. Se está aprendiendo, está claro. Bueno, los libros se están escribiendo con esto, ¿no? No hay nada previsto sobre la pandemia. Un médico que nos visitó la semana pasada, el doctor Zinnerman, ayer hablaba por otras cosas en privado y me decía, volviendo al tema de la consulta a distancia, que tema que tocamos en el programa cuando estuvo con la doctora Sosa, y decía, no solo por el médico que ausculta al paciente, lo palpa, lo toca, le habla, lo mira, se da cuenta, le toma la mano, sino es casi una terapia para el paciente, sentirse, dice, muchas veces se van hasta mejor por la atención que le brinda el médico. Es increíble, casos contados por él, no voy a contar cuáles fueron, pero esa experiencia que vive el paciente. Sí, sí, es así y entendemos y lo vamos a seguir sosteniendo que esta alternativa, obviamente que todos sus instrumentos son válidos como para atender y orientar a nuestros pacientes, pero no se puede obviar la consulta presencial porque es el contacto de la relación médico-paciente más íntimo. No se puede tal vez transmitir en palabras, claro, y no se puede a través de un monitor o de lo fríamente lo que significa una pantalla, ¿no? Jorge, digamos para... Calor, cuidado y contacto. Sí, totalmente de acuerdo. muy Esto bien. es un arte, es imposible. Yo tampoco, no estoy de acuerdo. No lo haría bien, no lo haría bien. Creo que ya dejaría de ser un arte esto, no lo haría bien. Es que vos sabés que nosotros decimos que tal vez lo que le llenaríamos más que de soluciones, de dudas, porque la verdad, uno a través de un monitor no puede ocultar su corazón, no puede ocultar sus pulmones, no puede tocar palpar un abdomen. Entonces, la verdad que Sí, sí, sí. es simplemente orientativo. Obviamente, como decimos, es un instrumento válido en esta etapa de la pandemia, pero bueno, después tenemos que volver a nuestra normalidad. Totalmente, en pandemia, porque no es normal eso, ¿no? ¿Qué expectativa tenés con las vacunas, Jorge? O sea, seguramente la que tenemos todos, pero lo que nosotros acá estamos siempre recomendando es el hecho, como decía un docente amigo, un docente más que amigo porque fue un maestro mío, que decía que lo importante tal vez no son las vacunas, sino la vacunación. Tal vez porque de pronto algunos desprendan el 80% de anticuerpos, otros el 90%, otros el 95%, pero lo importante es que estemos todos vacunados, porque si estamos todos vacunados estamos realmente a salvo. Sí, lo que dicen los expertos, ¿no? Porque no tengo autoridad para eso, pero bueno, la expectativa, como decís vos, la que tenemos todos, y que se pueda llegar a vacunar ese porcentaje necesario, básico, que es para asegurar la protección de la población. Así que tratar de cuidarnos, ¿viste? Que tengamos suerte de que los medios tomen con calma esto y transmitan a la población información lo más neutra posible para que no se generen estos miedos que hay, porque por un lado se generan miedos, por otro exceso de confianza. Es una vacuna y parecería ser la única solución. Y la esperamos porque tenemos algún temor con respecto a febrero, después del veraneo, que bueno, ahí es donde nos estamos cuidando y como se habla en las direcciones de los hospitales, no solo no relajar, sino que ahora reagrupar y recuperar fuerzas para la posible segunda ola. Doctor Mestre, unos minutitos más, le voy a pedir que se quede con nosotros. Me gustó esta palabra, veraneo, no sé si va a ser tal, pero bueno, dentro de cómo estamos, ojalá pase este descanso y ojalá la vacuna permita que esa reinfección no ocurra, ¿no? Si nos toma el marzo que se viene, el frío, abril y demás. Creo que tenemos que aprender mucho. Por una parte es lo positivo de lo que está pasando en otras latitudes, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa. Eso de pronto tiene que ser una alerta para justamente no llegar a las mismas consecuencias, ¿no? Jorge, el tema de la vacunación, la logística como médico es complicadísimo, ¿no? Digo, en tiempos. Cuentan cada cosa en los medios que uno no sabe, pero para que llegue a una gran cantidad de población tiene que armarse una logística impresionante de personal, de transporte, de traslados. Perdón. Yo creo que se va a poder,
Perdón, Sí. yo creo que se va a poder, porque me tocó experimentar, esto es muy, muy personal, cuando hubo este cambio y nos citaron del ministerio, el actual Ministerio de Salud, la gran preocupación que tenían por el sarampión, la gran preocupación. Entonces ellos estaban anticipando y me tocó aprender lo organizado, por lo menos que se está en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ¿no? Vuelvo a repetir, no soy yo una autoridad, estoy hablando desde mi subjetividad, pero me sorprendió y me gustó ver, mucho antes de imaginarnos la pandemia, había sido en enero, creo, esta charla, o en diciembre, de cómo prepararse para el sarampión, para que no tuviésemos contagio, para evitar las áreas, y yo creo que la logística, me ha tocado vivir a mí, como director asociado de un hospital, de ver cómo se está gestionando la salud en la provincia de Buenos Aires, creo que va a ser un desafío, pero me parece que va a salir bien porque se los ve experimentados, por lo menos esa es la impresión. Lo que hay que, No, lo que hay que rescatar esto, es que esto, de cada, sí, sí, de perdón. cada crisis, Jorge, se aprende. Digo, algunas cosas quedarán dentro del dolor, la Claro. cantidad de muertos, la cantidad de infectados, los miedos, cómo se sigue, cómo volvemos a la vida, entre comillas, normal. Bueno, esa es difícil porque son las otras pandemias, ¿no? La caída del personal de salud pegó doblemente. Por un lado, por perder compañeros, pero por otro lado, por compañeros que han perdido su ser querido, o sea, su hijo, su cónyuge. Así que está descrito, hay ya mucho trabajo de cómo queda psicológicamente la gente, cómo queda el personal de salud. El burnout aquí va a estar absolutamente a la vista. Pero bueno, yo creo que como estamos con la adrenalina de la batalla, lo vamos a empezar a ver en junio del año que viene. Creo que cuando verdaderamente uno se relaje. Hasta ahora me parece que estamos tan alertas que, por suerte, la mayoría no ha caído en eso. Ese para mí va a ser una secuela importante. La psiquiátrica va a ser una secuela, tal vez, no sé si peor que la física. Mauri. Sí, yo creo que tal vez uno tiene que pensar en la pospandemia en algún tipo de recomposición, sobre todo de los reclamos justos que han tenido los médicos desde hace tiempo, ¿no? Porque tenemos, como decís vos, muertos, tenemos secuelados, tenemos médicos enfermos, tenemos médicos realmente que están agotados físicamente y todo también porque tienen que tener un pluriempleo, tienen que correr de terapia a terapia para poder sobrellevar a su familia, ¿no? No solamente dar cabida a dar alguna compensación a la población desde el punto de vista sanitario y cubrir todos los agujeros, sino también para llevar el alimento a su familia. Así que me parece que también se tiene que estar pensando en eso para evitar, porque creo que el pluriempleo es uno de los factores más importantes que ha promovido el tema del contagio entre el personal de salud. No sé qué te parece a vos. Me haces acordar a los veteranos de guerra. Los médicos, los enfermeros, el personal de salud en esta pandemia en Argentina, en el conurbano, que es donde está la mayor cantidad de gente, no porque sean mejores o no, pero es donde verdaderamente hay más trabajo. Me haces acordar a los veteranos, va a estar en las decisiones políticas, en saber si nos vamos a acordar de las secuelas en los veteranos y a reconocer de una vez por todas quiénes son estos guerreros, que es el personal de la salud. Pero bueno, para eso hay que hacer un esfuerzo y poner voluntad para acordarse, porque si no, nos vamos a olvidar. Yo pienso en eso, no sé si soy optimista. Con gente como ustedes, uno aprende y se queda y aprende a abrir los ojos y a mirar para las generaciones futuras, porque tal vez nosotros fuimos una de las que más generó que ocurriera esto, que tardó más en hacer reclamos justos, pero me parece que sería tan injusto como el no reconocimiento o el olvido que hay a los veteranos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Cuando, bueno, ya para ir cerrando, cuando nos visitó el director del San Juan de Dios, decía que, y lo contaba con orgullo y como algo importante, que pueden pasar a acompañar en este último, o hasta despedir si es un final, en los últimos tiempos, acompañar a familiares que estén en terapia. Eso está muy bien. Me apoyo en parte de lo que decías hace un rato, Jorge. Sí, sí. Nosotros de entrada tenemos una visión
totalmente abierta de siempre, de siempre. No me parece mal. Mucho contacto telefónico en los casos especiales, que eran la mayoría del teléfono particular, y no había ningún tipo de problema ni de abuso de los familiares, pero eso generaba tranquilidad porque, bueno, era como decíamos antes, era el doble problema. La angustia del ser querido con la incertidumbre de cuál iba a ser la respuesta en un tiempo prolongado, ¿no? Que no les pasa más el tiempo. ¿Quién los prepara? ¿Quién los prepara? Cada vez que hablo con alguien de terapia, digo, para llegar a ese informe de un momento fatal y parientes, familiares que esperan con ansiedad y no tienen la posibilidad de una contención, digo, ¿quién los prepara? Es terrible, es triste. ¿Cómo se comporta? La gente opina desde afuera como que el médico debe ser parte de la familia, no lo es. O algunos como que no le importa el informe que están dando. Es difícil, doctor, ¿no? Es un desafío, pero también es el aprendizaje, ¿sabes? Es el aprendizaje, o sea, tenemos que enseñarle a nuestros médicos nuevos la importancia que tiene el saber hablar y el saber traducir a un idioma entendible, Claro. porque el familiar, aparte de estar con esa angustia y con esa incertidumbre, no le podemos hablar en chino. O sea, Claro. eso es responsabilidad de los médicos, que somos más grandes, transmitir permanentemente la importancia. Y preparar al familiar es presentarse como lo que somos. Yo siempre digo, aunque no parezca, soy una persona, soy un ser humano, soy yo, me llamo tal. Los médicos que estamos acá, las enfermeras, somos todos padres, hermanos, somos gente. Entonces, tratar de hacer esa relación empática de entrada para que la gente vea que somos gente, que está hablando con gente, y también enseñarle al familiar que es un derecho reclamar un buen informe. No lo pueden mendigar el informe se lo tenemos que dar. Es un derecho de ellos y una obligación nuestra. Claro. Jorge, y además... Pero se acuerda bien. Jorge, vos que sos un enamorado de la bioética también, cosa que realmente es interesante en esta época porque nos da ese carácter de humanistas, ¿no?, que tenemos que tener los médicos. Qué difícil también debe ser comunicar el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Que es una cosa lamentablemente habitual dentro de tu especialidad. Sí, eso no es talento, eso es haber aprendido a golpes a decir mal las cosas y aprender de las reacciones de la gente en tantos años y a ser cuidadoso, a hablar, pero sobre todo pasa por la comunicación transparente, que a uno lo vean transparente, siempre abrir la puerta de que el familiar puede traer un amigo médico o familiar médico porque nadie va a desconfiar, pero eso es abrir una puerta, es redoblar una apuesta, es decir, estamos para el buen consejo que nos puede dar un colega, abrir esa puerta. Y lo otro, Mauricio, que sé que lo sabes hacer muy bien también, es no generar expectativas falsas, o sea, ni buenas ni malas, ir hablando claro, decir la verdad, pero hacerlo bueno, como corresponde, de la manera humana. Si a veces hay cónyuges que son muy viejitos y uno busca el grupo familiar, a los hijos que son gente grande, pero que están más preparados porque el cónyuge que está esperando el informe tiene otras enfermedades, otras comorbilidades. Entonces, bueno, ir preparándolos de a poco. Cuando uno ve que tiene la posibilidad de saber que esto no va a andar bien, ir preparando al familiar, ir preparándolo. Cerramos, doctor. Me quedo con esto de que el paciente tiene el derecho, pensando en lo de bioética, que tiene el derecho a exigir, a peticionar un buen informe. Seguro. Deme un buen informe. No, ni palabras técnicas, que no entendemos. Me gustó mucho conocerte, Jorge, de verdad lo digo. Te perdiste mucho. No, casi que escucho, doctor Mestre, presentarse por favor en terapia. Espero que esto Me no... estaban llamando recién. ¿Te das cuenta? No, está mi compañero Eric, Bueno. firme, respondiendo en la terapia intensiva. Bueno, Jorge, Mauricio, saludalo. Vos, Un abrazo enorme, Jorge, sabés que te queremos mucho y bueno, continúa dando respuesta a toda la gente que te está esperando. Gracias. Está bien, me dicen en producción, Jorge, la próxima te queremos en el piso. Buscamos la manera, no, tirado en el piso, caramba, que vengas acá, es una manera de decir la tele, de venir a visitarnos y a profundizar tu área de trabajo. Un abrazo grande, buena vida, doctor. Lo ponemos a Eric a trabajar duro y lo dejamos solo y vamos. Es hora de que lo haga. Un abrazo, doctor.